referencias bíblicas de la filosofía y de la religión desde Puebla. Hoy vamos a platicar con él de aquellas conmemoraciones y aquellas fiestas que se narran, se dicen en la Biblia. Valderrabano, le voy a dar la bienvenida a Misterios Ocultos. Un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Ya sabe que cuentan con nosotros. Un placer saludar a nuestro querido auditorio. Pues hay un dicho, y este se ha cumplido, cuando dice: toda tradición, con el paso del tiempo, se hace ley. Y es lo que ha sucedido. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que a Dios le honramos con fiestas de las que se supone, según las tradiciones populares, se le reconoce por los favores o milagros con que ha distinguido a ciertas personas. Sin embargo, esto no es cierto, ya que las fechas que Dios verdaderamente ha dictado que se conmemoren es debido a que Él no quiere que se olvide tal o cual acontecimiento que ha marcado la historia tanto de la humanidad como del pueblo de Israel. Aunado al hecho de que las fechas que regularmente el grueso de las personas festeja es por tradición dogmática, o sea, por tradición religiosa. Lo hacen creyendo en el Cristo como Dios cuando éste no lo es. Y dicho por él mismo en Juan capítulo 20, versículo 17, y dijo Jesús: anda, ve con mis hermanos y diles, subiré a presentarme ante mi Padre, que es su Padre, a presentarme ante mi Dios, que es su Dios. Asimismo, Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que entienda la doctrina, la practique y haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismísimo Maestro dijo lo que así quedó escrito en Juan capítulo 5, versículo 39 al 42, que a la letra dice: investiguen muy bien las Escrituras, porque a ustedes les ha parecido que en ellas tienen la vida eterna, y no, ellas simplemente dan testimonio de mí, y no quieran llegar a mí para tener vida eterna, porque alabanzas de los hombres yo no recibo, pues yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. Las Escrituras significa todo lo escrito. Si Jesús mismo no reconoce ni tampoco acepta que se le hagan reconocimientos, alabanzas, etcétera, quiere decir que no es Él a quien debemos honrar. Él nos advierte que es a su Padre. Es decir, solo debemos honrar a Dios. Y Jesús mismo nos dice cómo contactarnos con el Ser Supremo, con su Padre. Y esto queda escrito en Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8, que a la letra dice: orar, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en los templos a gritos y hasta en las banquetas de las calles, y siempre acostumbran a estar de pie para ser vistos por las gentes. Créanme que para estos ya se tiene lista su paga. Pero tú, cuando quieras hablar con mi Padre, entra en tu habitación, cierra detrás de ti la puerta y ora en secreto, para que tu Padre, que conoce lo más secreto de ti, te recompense en público. Y cuando hables con Él, no seas como todas las gentes, hablando mucho, creyendo que mientras más hables, más será escuchado. No seas como ellos, porque tu Señor ya sabe de qué cosas estás necesitado, mucho antes de que tú se lo pidas. Entonces, queridísimos, si nuestro amado Maestro Jesús el Cristo nos induce a buscar solo al Padre, solo a su Dios, a nuestro Señor, pues no tenemos por qué entonces andar fantaseando con imágenes y tradiciones de las que ya sabemos que no vamos a obtener ningún beneficio, sino por el contrario, solo nos acarreará dolor y angustia a nuestras vidas. Y esto es importantísimo, querido auditorio, que no lo dejemos pasar por alto. Si Jesús, nuestro Maestro, nos dice: cuando quieras hablar con mi Padre, entra en tu habitación. El Maestro nos está dando la técnica para hablar con Él. Hazlo en secreto. ¿Cómo es el secreto? Bueno, mentalmente. Hoy se le conoce como telepatía. Y se sabe que la telepatía viaja a través de las microondas. Por ello el Maestro nos dice: hazlo lento, sé lento para hablar. No debes olvidar que mi Padre está en los cielos y tú estás abajo en la tierra.
Si el mismísimo Maestro nos dice, hablen con mi Padre, pídanle a mi Padre, entonces, queridísimos, quiere decir que todo aquel que se ostente como un intermediario entre Dios y el hombre, miente. Y mucho más miente si estira la mano para pedir recursos. Así es que Dios lo único que nos ordena son celebrar sus conmemoraciones, y no para celebrarle a Él, sino para que el hombre nunca olvide lo que Él hizo por su pueblo. Hace tiempo, al darles la libertad, después de 430 años de esclavitud, pero para Él mismo no pide nada, sino solo el respeto que Amén. su ley merece, siendo obedientes a la misma. Vivir bajo la tradición religiosa es estar bajo una idea de fantasía que solo nos está conduciendo a la perdición. Todos tenemos acceso al Dios Santísimo, al Padre, al Creador de del todo. universo. Así es, Mayri. Lo más valioso es que es el mismísimo Jesús el Cristo quien nos está diciendo, habla con mi Padre, habla con Él, pero hazlo de esta manera. Eso nos da la oportunidad, Mayri, de estar en un constante contacto con el Santísimo. Así es, Valderrabano, pues en realidad, amigos, simple y sencillamente hablar directamente con él. Pues muchísimas gracias, como siempre, semana a semana, ustedes saben y lo conocen, el rabino Jorge Valderrabano en Misterios Ocultos, pero también con todos ustedes. ¿A dónde lo hacemos, Valderrabano? Estamos en WhatsApp en el 22 11 85 91 89. Siempre nuestro teléfono está abierto y todos los días, a cualquier hora, estamos con muchísimo gusto para servirles. Muchas gracias. Gracias. Jorge Valderrabano con nosotros. Será hasta la próxima. Gracias.